el ser humano se refiere al fenómeno extraterrestre, normalmente lo hacemos desde un punto de vista egocéntrico. Siempre vienen a invadirnos. Son extraterrestres violentos. El cine, las novelas los tratan como invasores. Incluso en el mejor de los casos, como en el caso de la película E.T. de Spielberg, se presenta a un extraterrestre un poco tonto, un poco casi subnormal. Eso sí, de buen corazón. En general, el extraterrestre viene siempre con ánimo de invadirnos, de quedarse con la Tierra, de raptar doncellas, o ahora está de moda el fenómeno de los reptilianos, que vienen a ser más o menos entidades que se mimetizan con caras bellas, pero en el fondo son malvados y tienen como misión comer el coco, inducir pensamientos o dominar la voluntad de los poderosos de la tierra con los que han formado una especie de coalición para someter al pueblo. Todo menos aceptar que quizá seamos nosotros mucho peores que los extraterrestres. Bien, no siempre vienen a invadirnos, a robarnos a las doncellas, a influenciar a los políticos, a captar el oro. No hace mucho los libros de Zachary Sitchin hablan de cómo estos extraterrestres vinieron a la Tierra hace 500.000 años y crearon al hombre porque eran un poco vagos, no querían trabajar y entonces crearon al esclavo. ¿Para qué? Para llevarse oro, porque su atmósfera tenía agujeros y por donde penetraba el ozono dejaba la radiación solar y entonces el oro paliaba como un filtro paliaba esa radiación. E hicieron al hombre como esclavo para que trabajara en las minas. Bueno, esto efectivamente no es más que ciencia ficción, pero no es real. Ni los textos sumerios hablan de nada de eso, sino que, bueno, la imaginación de Sitchin pues era así y hay que aceptarlo. Es una novela como otra cualquiera. En este caso vamos a presentar un caso real de un fenómeno de ayuda. En este caso los extraterrestres vienen y conectan en mayo del 48, en un momento álgido. Había explotado la bomba atómica y digamos que fuimos invadidos por entidades del espacio. Había muchas manifestaciones, varios contactados, Adamski, Howard Menger, Angelucci. Y en mayo del 48, en la frontera de Luxemburgo, un hombre es ayudado por extraterrestres en riesgo de muerte. Había subido a un tren, se partió las piernas, se estaba desangrando y el amigo Hans Koblach fue salvado por extraterrestres. Os vamos a presentar, por tanto, la ayuda de unos seres superiores que no vienen a nada de lo que en el teatro, en las novelas y en la imaginación de los seres humanos vienen estos extraterrestres o entidades. Vinieron a ayudar y le dieron una misión. Koblach sacó un libro muy interesante y es uno de los casos que se ha quedado como anecdótico del bien, de lo positivo, de que a veces no vienen solamente con intenciones malvadas. Os dejamos, por tanto, con el siguiente vídeo. Seguro que os gusta.
Este es el encuentro con seres extraterrestres vivido por Hans Kohlplatz el 25 de mayo de 1948 en la zona de la frontera de Luxemburgo. La aventura que estoy a punto de narraros ha modificado mi carácter y ha probado mi paciencia de una forma tan extraordinaria que me resulta imposible aún hoy recordar claramente cuanto me ocurrió hace ya tantos años. Muchos no creen en cosas de este tipo porque no las han vivido personalmente. Las pruebas tienen mucha importancia en la vida humana. Si se hace una afirmación que la parte contraria no acepta incondicionalmente, enseguida es preguntado, ¿puedes demostrarlo? Por ahora mi experiencia no puede ser demostrada, pero llegará el tiempo en el que estos sucesos sí lo serán. Ni el saber ni la inteligencia nos vuelven capaces de comprender determinadas cosas, sino la gracia del gran maestro. Hubiese tenido que empezar este trabajo hace ya mucho tiempo, pero siempre me faltó el valor por las razones que ya he dicho y porque también me preguntaba por qué tenía que hacerlo. Esta situación no sanó con la soledad, es más, empeoró hasta que comprendí que tenía que contar mi aventura. Al mismo tiempo somos tan presuntuosos que consideramos todo lo que no se adecúa a nuestra mentalidad como imaginación fantástica, y esta es la razón por la que, además de mi preciso deber de callar hasta el día en el que se me permitiría hablar, he retrasado la publicación de mi experiencia. Ha llegado el tiempo de contar cuanto me ocurrió en el ya lejano 25 de mayo de 1948. Me decido a dar este paso solo ahora, ya que me fue impuesto un silencio de 10 años, y además porque en todo este tiempo he tenido siempre el temor de ser tomado por un loco. En el mencionado día me disponía a pasar clandestinamente la frontera de Luxemburgo. Digo para tranquilidad vuestra que el motivo no era debido por ninguna razón criminal. Y puesto que ya había trabajado en aquel país, conocía muy bien la situación de la frontera y sabía también que se podía pasar fácilmente viajando los vagones de carbón que no sufrían ningún tipo de control a lo largo de toda la frontera. En esta forma ya conseguí pasar en una ocasión y quería volver a intentarlo. En Nigel, cerca de Trier, encendí un cigarrillo y esperé a que oscureciese mientras me vestía con un mono que me cubría mis vestidos para protegerme del polvo del carbón. Habría pasado una hora. Vi con enorme susto por mi parte a una figura humana delante de mí, o mejor dicho, la intuía, puesto que no podía ver todo el cuerpo, sino solamente las piernas y los pies. Tenía miedo de que me hubiese visto y de que, viéndome, me impidiese realizar mi plan. El hombre sabía que me encontraba allí y me dijo: «Salga tranquilamente, no debe temer nada de mí». Hubiese querido responderle, pero algo me retenía. Salí de mi escondite y dijo: «Solo deseo ayudarle. Présteme atención. Si realmente quiere pasar al otro lado de la frontera, no vaya entonces hasta Basel-Blin, sino que salte del tren antes, o sea, de la parte alemana. Intente después pasar el río Sauer para poder llegar al otro lado. La frontera está siendo muy controlada últimamente y tiene pocas posibilidades de poder pasarla. Buena suerte». Dicho esto, desapareció en la oscuridad sin que pudiese agradecérselo. Después de casi una hora, el tren se puso en movimiento. Sabía que el trayecto hasta la frontera duraba casi media hora, por lo que, transcurrido este lapso de tiempo, me preparé para saltar del tren un poco antes del puente que atravesaba el río.
Salté en la dirección justa, pero no calculó bien la distancia que me separaba del tren para evitar ser arrollado por las ruedas. De repente sentí un terrible dolor en las piernas. Me lancé por lo tanto al costado y esperé a que pasasen todos los vagones. Después de un rato me di cuenta que el tren ya había pasado y me sorprendí por mi calma. Entonces quise alzarme, pero sentí un gran dolor y grité muy fuerte. La reacción de shock me hizo reaccionar enseguida, comenzando a temblar y a sentir una gran debilidad. A pesar de ello conseguí, pasados unos instantes, examinar mis piernas. No podía tocarlas, puesto que el dolor me desmayaba. Lo que vi no me daba ciertamente valor. Solo había sangre, mucha sangre. Brotaba sin cesar. Entonces me cogí un miedo paralizante. Sabía que me desangraría si no se me presentaba ayuda y sabía también que nadie podía ayudarme porque en aquella línea fronteriza no pasaba nunca nadie, motivo por el cual precisamente había escogido aquella zona. Un último aliento de vida, tal vez el instinto de supervivencia, me hizo por 3 veces más gritar pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Comprendía que si no ocurría un milagro moriría a los pocos minutos. Este pensamiento me dejó frío y no tenía ningún miedo. Aunque no había rezado nunca y ni siquiera lo hice en esta ocasión, algo tenía que haber en mi subconsciente que me obligaba a concentrarme y a no perder las esperanzas. Mi subconsciente desesperadamente pedía aún ayuda. Después me invadieron oleadas de estremecimientos cálidos y fríos que sentía que no provenían de mí sino de afuera y de una forma pulsante que al mismo tiempo me compenetraban. Me sorprendí del hecho de que mi cerebro fuese capaz de captarlo y grabarlo. De repente escuché una melodía, una música estupenda, indescriptible. Con un último resquicio mental pensé, esta es la muerte, y me precipité en la noche más profunda. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Mi primer pensamiento cuando desperté era tratar de saber en qué lugar me encontraba. Una extraña luz azul me envolvía. Era una luz radiante de belleza inexpresable. No oía ningún leve rumor. Poco a poco me acordaba de lo que me había ocurrido. Extrañamente no pensaba para nada en mis piernas heridas y me decía, por lo tanto, esta es la muerte. Tenía una sensación extraña, me sentía libre y feliz en vez de triste por haber muerto. Pero por lo que sabía, solo el alma y no el cuerpo se van al más allá. Pero el alma me la imaginaba siempre de materia etérica y no densa. Me palpé el cuerpo y constaté que en efecto no era etérico, sino material del todo. Tranquilizado por este hecho me alcé y entonces me vino al recuerdo mis piernas heridas. Me las toqué y di un salto de sorpresa. Ni sentía dolor, ni había marcas de las heridas. Esta constatación me chocó de tal forma que creo que me quedé perplejo pensando un buen rato. Entonces se apagó la luz azul y me vi inmerso en una luz que puedo definir como de un tenue color verde. Así me fue posible observar detalles y cosas que no pude identificar ni relacionar con ningún objeto conocido, por más que me vinieran a la mente todos mis conocimientos técnicos. Había tubos de vidrios que se entrelazaban en una confusión aparente, pero tenía la impresión de que este aparente desorden tenía como perfecta base un orden preestablecido. Por estos tubos y de forma rítmica circulaba una determinada sustancia que desconocía. No puedo afirmar si se trataba de líquido o de gas. Me di cuenta entonces que me encontraba sobre una especie de cama hecha con un material que se adhería y se adaptaba perfectamente a mi cuerpo. De esta cama se desprendía un confortable calor que se ajustaba a mi temperatura corporal. Traté de encontrar la fuente de la que surgía la luz, pero no la encontré. Me daba la sensación como si saliese directamente de las paredes. Esta luz dominaba el ambiente, y digo dominaba
porque ningún vocablo me parece más adecuado para definir aquella plenitud lumínica. Tenía curiosidad y al mismo tiempo estaba excitado y me puse a pensar. Solo había dos posibilidades. O me encontraba en un hospital supermoderno o si no, en vez de morir, me había vuelto loco. Fue cuando de repente alguien me habló. Era una voz agradable, creo que masculina, que me dijo: «Te has despertado, hermano. ¿Cómo te encuentras?» No estaba en grado de responder, la voz no salía de la garganta. No se trataba de miedo, sino de estupor. Los pensamientos se agolpaban y hubiese querido hacer muchas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? ¿Qué me ha ocurrido? Con gran sorpresa para mí, me venían las respuestas a las preguntas que había formulado mentalmente. Son muchas las preguntas que me haces, amigo, pero deseo responderte. Te encuentras en una nave espacial, como la llamáis vosotros, o platillo volante. Nosotros somos la tripulación de este deslizador. Te recordarás que te heriste y ello te hubiese costado la vida, porque te habrías desangrado. No sabemos cómo te ocurrió, nosotros solo percibimos tus impulsos mentales que pedían desesperadamente ayuda, y te ayudamos, porque así lo quiere la ley cósmica. Desde nuestro punto de vista, el accidente no era muy grave, y con nuestros sistemas hemos podido ponerlo todo en su punto. Comprendemos también tu sorpresa, pero no podemos hacerte saber todo lo que quisieras, porque ello te supondría una gran confusión mental. Por otra parte, sientes hambre, y esto es porque hace 2 días de vuestro tiempo que no has comido, pero tu hambre demuestra que tu cuerpo está sanado. En este instante la voz se interrumpió, pero inmediatamente después sentí un ligero rumor. Me resultaba muy difícil con las palabras explicar lo que sentí. Era como el sonido débil pero persistente que producen 2 vasos cuando chocan, con la diferencia de que este sonido persistía y era audible. Esto duró durante unos 5 minutos, para después cesar rápidamente. Volví entonces a escuchar nuevamente la voz. No debes temer. Solamente hemos renovado la atmósfera porque la nuestra no la adapta a tu cuerpo. Acércate ahora al punto luminoso que ves en la habitación. Me alcé y me encaminé hacia el punto que se me indicaba. Pude así constatar que la sala era circular, con el techo en forma de cúpula de un diámetro de unos 16 metros. No sabía de qué tipo de material estaba construido. Cuando llegué al punto volví a escuchar la voz que me decía: Ahora toca ese punto luminoso. Lo hice tal como me fue dictado y con una gran sorpresa por mi parte vi como una parte de la pared de casi 1 metro de lado se abría. Pude ver otra estancia más pequeña donde solo había una pequeña mesa y una silla. Como empujado por una mano invisible, me adentré en la habitación. Pude contemplarla bien y observé que la silla estaba hecha con el mismo material del lecho donde había estado reposando anteriormente. El suelo estaba hecho con un material que se asemejaba a nuestro nácar, pero este emanaba una extraña luz fluorescente que le proporcionaba un efecto realmente relajante a todo mi organismo. El color era también parecido al verde. La cosa más extraña era, en cambio, la mesa, puesto que no tenía patas de apoyo, sino que estaba como suspendida en el aire, contraviniendo todas las leyes físicas. Sobre la mesa se hallaban varios tazones de distintas formas, extraños pero no abstractos, solo que eran de una forma totalmente nueva para mí. Estaban hechos de cristal puro o si no estaban obtenidos de haber trabajado piedras preciosas. Pero a pesar de la belleza de cuanto me rodeaba, perdí un poco el apetito cuando vi lo que me había sido preparado. Los tazones solo contenían fruta que nunca había visto en la tierra. Pude distinguir 12 tipos de fruta, pero entre ellos
No se asemejaban ni en el color ni en la forma, colores que variaban del rojo al amarillo, del verde al azul. Tampoco como sabor me recordaban las frutas de la tierra. Unos se asemejaban al ananás y al jengibre juntos. Otro era tan grande como una manzana, aunque su aspecto asemejaba a una fresa grande, pero con sabor a nuez. El de forma de nuez sabía a un albaricoque con un color amarillo claro. De beber me dieron un zumo de frutas que era incoloro, de sabor muy bueno y de un gran poder revitalizador. A pesar de todo, mi pensamiento debía estar imaginando algo más sustancioso, carne, por ejemplo, y a esto que oí de nuevo la voz que me dijo: Te sorprendes por el tipo de alimento que te hemos preparado y quisieras otro, pero nos sabe mal no poder complacer. Nosotros nos alimentamos solo de frutas y de plantas muy nutritivas. Somos, como decís vosotros, vegetarianos, puesto que la ley cósmica impone no matar y nosotros no solo conocemos esta ley, sino que la aplicamos. Pero no temas que esta fruta pueda hacerte daño, al contrario, contiene todas las vitaminas y los componentes nutritivos que le son necesarios a tu cuerpo. Queremos agregar que si tu raza hubiese vivido desde el principio una vida natural, como nosotros lo hacemos, también vosotros llegaríais a una edad de 800 o 900 años, al igual que nosotros. Nosotros no estamos obligados a llevar tal vida vegetariana, no, tal deseo sale de nosotros mismos, y tú comprenderás que un hombre que ha superado todo deseo de placer corporal es capaz de vivir de una forma espiritual sana. Escuchando la agradable voz acabé casi de comer, por lo que quedé sorprendido cuando ésta se enmudeció. Ahora escucha, hermano, cuanto debemos decirte. Casi has acabado de comer. Toma por último la fruta que está ante ti, que está separada de las demás. Cómela. Sigue atentamente el consejo que ahora te daremos. Nosotros pronto deberemos abandonar tu planeta porque podemos estar aquí solo un tiempo limitado y no podemos llevarte con nosotros al nuestro. En compensación, te damos una misión para que cumplas. No pongas objeciones, porque sabemos que has sido elegido, porque eres idóneo para esta tarea. Por lo tanto, cuenta a los hombres de tu planeta tu experiencia y háblales de nosotros. Diles que somos los guardianes del universo y que ayudaremos a todos los hombres pacíficos. Queremos darles la esperanza para superar la desesperación que sentirán, puesto que vuestro planeta va al encuentro de un tiempo en el que reinará el dolor y el caos. Es el tiempo de la nube cósmica. Esta nube oscurecerá a la Tierra en un tiempo no muy lejano. Vuestros científicos están convencidos de que la nube no será un fenómeno natural, sino una nueva arma enemiga, y con este pretexto se desencadenarán en guerra una nación contra otra. Estos acontecimientos provocarán grandes cambios en vuestro planeta, y estos cambios desencadenarán un indescriptible shock en todos los organismos regidos por un sistema nervioso. Pero antes que esto ocurra, habrá otros problemas para afrontar.
¿Cuándo ocurrirá todo esto? Yo obtuve la siguiente respuesta. A esta pregunta, hermano, no puedo responderte, pero te puedo decir aún, nosotros mismos teníamos que esperar un cierto tiempo para poderos ofrecer un punto de apoyo. Este tiempo está acabando. Quien busca paz, encontrará paz. Leo en ti aún muchas preguntas, hermano, y estoy contento de que buscas sacar un mejor provecho de este nuestro encuentro y de esta situación. Por ello, quiero contestar todavía a algunas preguntas mientras que no creen confusión. En este punto debo afirmar sinceramente que había preguntado con el pensamiento cuanto a continuación exactamente me fue respondido, sintiendo después vergüenza de mi curiosidad. Si bien por la primera vez tuve una intuición, un pensamiento me atravesó por la mente. Estos seres no pueden ser humanos, pero enseguida obtuve la respuesta. Si bien somos hombres con un organismo como el vuestro, espiritualmente, y esto lo decimos sin ánimo de presuntuosidad, estamos más evolucionados que vosotros. Esto nos autoriza, como consejeros y mensajeros del todo, de ser vuestra ayuda en los momentos difíciles. A tus preguntas sobre nuestra técnica y qué hemos realizado hasta hoy en el campo de la ciencia, habría mucho que decir. No podrías comprenderlo y te confundirían las ideas en perjuicio de tu misión. Por lo tanto, no me alargo en contarte las dificultades que también nosotros tuvimos que superar a su tiempo, pero estas preguntas también te serán respondidas y aclaradas con el tiempo. Para explicarte estas cosas, hoy no hay mucho tiempo, pero en los años venideros tendrás intuiciones que te permitirán comprenderlo todo más detalladamente, por lo que respecta al futuro de aquellos que conocen y respetan la ley cósmica y que tratan de aplicarla. Les será dicho. La ley cósmica, que es santa e intocable, no se puede eliminar fácilmente con un gesto de la mano o definirla como una tontería. Sabemos que para muchos de vosotros esta ley es fundamental, y a estos les decimos, vosotros superaréis espacio y tiempo en una forma natural e inofensiva, y os acercaréis al origen de las cosas, o sea, a Dios. Ahí fuera os espera un universo. Haced todo lo que está en vuestro poder para hacer conocer la ley cósmica, porque no está en juego solo vuestra existencia, sino la misma existencia de vuestro planeta. A otros no les quedará en la hora del caos más que gritar auxilio y ponerse sobre los que son queridos para protegerlos con sus cuerpos. Nosotros tratamos de guiar vuestro futuro hacia el lado positivo de las cosas, pero parar las fuerzas negativas no lo podemos hacer. Depende de vosotros parar el caos, porque os ha sido dado un espíritu y el libre albedrío. Vosotros habéis hecho del Gran Maestro, que es también vuestro Señor y Dios, un cuento antes de haberle encontrado. Esta realidad podrá reivindicarse sobre vosotros, pero no como castigo de Dios, como vosotros creéis a menudo. No, no, solamente vosotros tendréis la culpa. Ya vuestros antepasados superaron los límites, empujados por la presuntuosidad. Si hubieseis impedido las tremendas destrucciones que llevaron a la muerte a tanta humanidad, si hubieseis sido tan sabios que habríais dedicado todos los esfuerzos que se dedicaron para hacer la guerra, para hacer solo obras de bien y de paz, vuestro espíritu habría evolucionado y no temeríais a la muerte. También hoy vivís en un estado de gran presunción, obcecados por el progreso tecnológico, pero al final de vuestro camino solo encontraréis muerte y desesperación si no os arrepentís. Nosotros invocamos constantemente el perdón para la humanidad entera, a nuestro Gran Maestro. Pero como ya te he dicho, hemos venido para ayudaros en vuestra hora crítica. Todo esto, hermano, no lo puedes entender hoy, pero un día verás las cosas claramente y actuarás en consecuencia. También a tu pregunta
de que si ya hemos visitado vuestro planeta anteriormente, puedo responderte afirmativamente. Muchos deslizadores fueron enviados desde nuestro planeta a la Tierra y todos tenían la tarea de traeros la ley cósmica. Porque todos los hombres que vivan según una ética espiritual serán llevados fuera del caos. Así lo impone la ley cósmica. ¿Estás preparado ahora para asumir tu misión? Después de todo cuanto había aprendido, estaba tan confundido que no me fue posible responder y tenía la impresión de encontrarme ante un tribunal examinador. Después sentí invadirme por una fuerza y unos conocimientos que nunca me había imaginado y que pasaron por mi mente, como si los hubiese sabido desde siempre. Nosotros sabemos que tu respuesta sería afirmativa, pero te quiero dar un consejo. Entrarás en contacto con personas que piensan como tú, pero estate atento de los falsos profetas que representan la negatividad en el universo. La posibilidad de distinguir el bien del mal te ha sido dada, por lo que te decimos, espera de 8 a 10 años de vuestro tiempo antes de contar a los hombres de tu planeta tu encuentro con nosotros. También en ese entonces te serán puestas dificultades, pero nosotros estaremos cerca y te ayudaremos en todas las formas. En el momento oportuno nos pondremos en contacto espiritual contigo para darte a conocer la tarea que tendrás que llevar a término, en acuerdo con la ley cósmica. A mi pregunta sobre cómo podría percibir tal contacto me fue respondido. Te acordarás que cuando perdiste el conocimiento, tuviste la sensación de percibir oleadas de energía que nosotros emanábamos. Estas oleadas las sentirás cada vez que queramos entrar en contacto contigo. Vosotros la llamáis telepatía, pero este término no resulta apropiado, puesto que se trata de otro procedimiento. Queremos decirte que hemos elevado tu coeficiente de inteligencia en una medida que para ti te resulta soportable. Esto te consentirá ocuparte de las cosas que antes no habías prestado interés y que te servirán para el cumplimiento de tu misión. Nosotros regresaremos y vendremos también a ti. ¿Cuándo ocurrirá esto? No te lo podemos decir, aunque lo quisiéramos, porque esta decisión concierne a nuestro gran maestro. Después cayó el silencio, un silencio tan grande que pude sentir la sangre correr por mis venas. Percibí de repente que no estaba solo, algo estaba conmigo. Tenía una sensación que no sabría definir. Mis sentidos se habían agudizado como nunca anteriormente. Jamás me hubiera imaginado cuán fuerte podía ser la sensibilidad humana. La voz me dijo aún estas palabras. Ahora come el fruto, hermano. Salud a ti. Y calla, no lo olvides. Calla. Me comí inmediatamente el fruto, tras lo cual caí en un sueño profundo. Cuando me desperté, me encontraba en Luxemburgo, en un bosque que me resultaba vagamente familiar y que estaba cerca de la frontera. No sabía cómo había llegado ni cuánto tiempo había pasado. Todo cuanto me había ocurrido me parecía fantástico e irreal, por lo que lo primero que hice fue acercarme al pueblo más cercano para preguntar la fecha. Así pude saber con gran sorpresa para mí que habían pasado 4 días desde mi salto en el tren. Entonces no se trataba de un sueño. Mis piernas estaban perfectamente sanas, mientras que los pantalones estaban hechos trizas y los zapatos cubiertos de sangre coagulada. No me quedé más de 14 días en Luxemburgo. Sentía el impulso de regresar a casa. En aquel entonces aún no comprendía qué era eso, algo que me empujaba a hacerlo. Ahora sé que se trataba de la misión encomendada que me imponía volver a mi país. Hubo otro hecho que se produjo entonces al cual no le di importancia, llamándole suerte o casualidad. Hoy sé que no se trataba de casualidad, sino más bien de la ayuda de un extraterrestre. Me presenté ante el ferroviario en servicio para explicarle mi situación y rogarle que me ayudase. Esto era un poco arriesgado, pero lo intenté legalmente.
El empleado se mostró muy sorprendido por mis pretensiones, pero me dijo que me dirigiese al aduanero de servicio. La idea de arriesgarme a pasar 3 semanas en la cárcel por paso clandestino de la frontera no me hacía gracia, pero no obstante me encaminé hacia el aduanero esperando una ayuda desde lo alto. En la oficina solo se encontraba él y le expliqué mi situación. Dado que no podía contarle toda la verdad, le mostré la fotografía y le pedí ayuda para pasar la frontera. Para mi sorpresa no solo se rió de mis pretensiones, sino que además fue muy comprensivo. Miró la fotografía y alzó su mirada hacia mí. Vi una mirada bondadosa, llena de comprensión, y entonces tuve la certeza que este hombre me ayudaría. Hizo un gesto con la cabeza como diciendo: Sí, te conozco. Amigo, quiero darle un consejo. Espere a que se haga de noche. Después se persone en el andén donde se encuentran algunos trenes de mercancías preparados para ir a Alemania. Cuál quiera coger solo depende de usted. Y todavía una cosa más. No salte del tren tan tontamente como la otra vez. Entonces, pues, buena suerte y hasta la vista. Se lo agradecí y en ese momento no le di importancia a sus palabras. Hice todo tal como se me dijo y fue de la mejor de las formas. La estación alemana de Igel estaba extrañamente desierta, por lo que así pues no tuve dificultad alguna de alejarme de los andenes y llegar a pie hasta Trier, desde donde después pude llegar hasta Mainz. Hoy, después de 10 años, me pregunto aún: ¿cómo podía saber aquel funcionario lo de mi salto en el tren? ¿Era tal vez un extraterrestre? Esto que al principio era una esperanza se hizo una certeza con los años, la certeza de volverse partícipes en nuestro tiempo de la ley cósmica.